El asunto, la pasión sexual siempre va a existir. Es necesario que exista la pasión sexual. El asunto de la lujuria es cuando el hombre solo ve a su esposa como importante para la relación sexual nada más, o sea, como una cosa sexual, y eso la lleva, o llevamos a nuestra esposa a verla como un objeto para nuestro placer. Ese es el gran problema de la lujuria dentro de la relación matrimonial, es que se cosifica a la esposa, se le vuelve un objeto y por lo tanto se le lastima de esa manera. ¿Desea responder algo el hermano? Bueno, sí, la lujuria tiene que ver con el deseo, y creo que también puede haber lujuria o deseos pecaminosos cuando creemos, como mencioné ahorita en el tiempo de conferencia, que el matrimonio es licencia para cualquier cosa en la sexualidad. Y creo que hay cosas que evidentemente pudiesen estar haciendo daño, o que no están dentro digamos, del marco referencial de lo sano, ¿no? De pronto nuestras mentes empiezan a divagar mucho y a querer definir, y creo que no es el hecho, porque la lista puede ser muy grande, pero recuerdo recientemente alguien en una reunión nos preguntaba sobre el tema de un trío. Entonces de repente el esposo se le ocurre que por qué no experimentar un trío si son casados, ¿no? Entonces uno diría, bueno, no, ya no es permitido, no es adulterio, pero otro puede estar pensando que eso sí es permitido. Pero solo por usar ese ejemplo, creo que también hay un tema ya no de sana pasión, sino de asuntos lujuriosos, cuando además la mente viene cargada de prácticas quizás desaforadas o prácticas pecaminosas, y las queremos entonces llevar también al lecho matrimonial. Continuamos. ¿Por qué no enfatizar en el tema de la tecnología como una herramienta que también ayuda al creyente para el crecimiento del evangelio? Desde el más pequeño hasta el más grande, en ese tema de la sexualidad. Entonces, nosotros en este tiempo estamos, quizás pues los pastores decían que el tema de la tecnología es algo que está consumiendo a nosotros, a nuestra generación, pero también podemos enfatizar en que la tecnología nos puede ayudar a nosotros en esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ahorita nosotros vemos que el Evangelio se está predicando más en este tema de la pandemia. En internet hay muchas, o sea, tenemos abundancia de predicación. Entonces, mi pregunta es esa: ¿por qué no enfatizamos también en que la tecnología nos sirve al cristiano también para esto, ¿no? O sea, para este tema? Sí, creo que, claro, la tecnología sirve. El problema es el corazón del hombre. Así que después de escuchar una predicación, puede estar la tentación también de ir a mirar algo más. Ahora, creo que la palabra de Dios va a estar, tengamos internet o no tengamos internet en casa. Si hay una Biblia, ya tenemos nosotros la palabra que nos va a ayudar a salir de todo esto. Pero estoy de acuerdo, la tecnología es una herramienta, como un cuchillo en la cocina. Puede servir allí para cosas importantes, pero podríamos darle mal uso también, ¿sí? Entonces creo que no estamos satanizando la tecnología, pero que después de que se ha masificado el uso de estos dispositivos electrónicos, hay más infidelidad. O sea, aumentan los casos de infidelidad, de divorcios, porque se presta para eso. Inclusive, algunos han encontrado a las amiguitas del colegio, después de 20, 30 años, porque es fácil en esa serie de situaciones que se dan en las redes sociales. Usted no sabía dónde estaba esa persona, pero ahora por medio de las redes usted ya puede averiguar y la va a encontrar. Ha servido para encontrar personas, pero ha servido para encontrar viejos amores también. Bueno, yo creo en dos razones, hermano. La primera es porque creo que el énfasis de la conferencia de hoy no es el énfasis de las redes.
El énfasis de la conferencia de hoy es hablar sobre el sexo, la sexualidad y el pecado, o la supremacía de Cristo en el caso del pastor Luis, y más bien tocar el tema de las redes como un enemigo latente que está haciendo daño no solo a la sociedad, sino a la iglesia. Seguramente si tuviésemos una conferencia que hable sobre el uso de las redes para la proclamación del Evangelio, daríamos un enfoque positivo de cómo usar las redes allí. Entonces, de pronto, esa es una razón que pueda responder, no es el enfoque ahora. Y el segundo es que yo creo que la voz del problema de las redes no es una voz exclusiva de la iglesia. O sea, el mismo mundo se está dando cuenta de lo que está ocurriendo con las redes y está diciendo, aquí hay un problema. Claro, podríamos quedarnos identificando el problema y no proponer una solución. Seguramente como iglesia podríamos ser proponentes de cómo usar bien las redes. Pero a mí, por ejemplo, me ayudó mucho y recomiendo, si alguien lo puede ver, de Netflix, creo que es, y se llama Las Redes. Y de hecho entrevistan a los creadores de Facebook, a los creativos de Facebook, Google, Twitter y como 5 más, Instagram, no recuerdo ahora, y ellos renuncian y dicen, esto es una bomba de tiempo y si supiéramos que esto era lo que iba a pasar con el mundo, no hubiésemos creado esto. Ellos no son cristianos, el documental no es cristiano, esa es gente impía analizando un tema social y diciendo, aquí hay un problema de fondo, porque es que las redes dominan el mundo en cierto sentido y la gente que más tiene dinero está puesta ahí. Entonces eso se ha vuelto un cultivo de manipulación a nivel mundial. Entonces creo que tampoco habría que ignorar ese tema, estoy de acuerdo como dice el pastor Luis, no satanizarlo, pero tampoco ignorarlo y creer que es inocente y que no pasa nada allí, no, es un mundo, de hecho hermanos, yo les digo, tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestros hijos, ellos no tienen el dominio propio ni el discernimiento y la mayoría de papás lo que hacemos es, para que no moleste el niño, papito, hágale, mire ahí, juegue. Hermano, los niños, de hecho, esos niños de 4 años de hoy le enseñan a usted a manejar redes. Pero ellos no tienen el discernimiento, tienen la habilidad mental para la tecnología porque nacieron en la era de la tecnología. Podríamos decir, socialmente son hijos de la tecnología, pero no tienen el discernimiento y el buen juicio. Entonces, esto se vuelve como dirían los científicos, un caldo de cultivo para el mal más que para el bien. Y yo creo que esas son razones suficientes para señalar hacia allá y decir, hay un problema también allí. Aunque estoy de acuerdo con lo que el pastor dice. El pecado, pues la Biblia dice que había un pecado tremendo en Sodoma y Gomorra y pues no existía internet y siempre ha pasado, ¿no? Los imperios del mundo han tenido problemas sexuales grandísimos y no necesitaban redes. Pero ustedes saben que nosotros sí queremos darle uso a esas redes casi siempre para mal. Entonces creo que el llamado de atención a la iglesia es válido y de advertencia, no de satanizar, pero sí de advertir. Es lo que creo, hermano. Gracias. La siguiente pregunta dice, si creo que he nacido de nuevo y me considero cristiano, pero aún lucho con lujuria u otros pecados sexuales, entonces no he sido transformado de verdad, entonces no he nacido de nuevo, o mi nuevo nacimiento está a media, o mi nuevo nacimiento está untado del viejo hombre. ¿Yo? Bueno, el nuevo nacimiento no se puede dar a medias. El nuevo nacimiento es un acto de Dios que se da de principio a fin efectuado por Dios completamente, si pudiésemos definirlo de esa manera. La realidad de la lucha del pecado, como mencioné también ahorita en la conferencia, es una realidad para el creyente también. O sea, nosotros seguimos luchando con el pecado. Recuerdo ahora lo que Santiago dice. De hecho, Santiago advierte, si alguno es seducido, no diga que esto viene de parte de Dios, sino que ¿de dónde es seducido? De su propia concupiscencia, o sea, de los propios deseos de su corazón. Están ahí y se está luchando con ello, pero eso no, el hecho de que seamos tentados no quiere decir que no seamos creyentes o no hayamos nacido de nuevo. Creo que esa lucha es real y bueno, y certificar, a mí me parece interesante porque cuando uno dice yo siento que he nacido de nuevo y yo siento que soy cristiano, no todo depende de lo que uno sienta y de lo que uno determine,
sino que yo en esto soy muy partidario, no sé, al Pastor Luis, cómo sea el pensamiento, pero yo soy muy partidario de la evidencia de la iglesia local. O sea, otros también certifican que yo he nacido de nuevo, o sea, no solo es lo que yo pienso, ¿no? Y viéndolo de manera personal, recuerdo uno de los, creo que es de los, no sé, de los puritanos que habla de ver el cambio de los afectos en nuestra vida. Claro, Dios ha cambiado nuestros afectos. Ahora amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y si ustedes se dan cuenta, antes de estar en Cristo, usted no luchaba con la lujuria, uno era feliz en la lujuria. Ahora que he nacido de nuevo es que esto, empiezo a tener este conflicto. Y yo pienso que, de hecho el libro lo menciona, el de que se está recomendando y que estudiamos hoy, cuando ya hay una inquietud en nuestro corazón hacia esto es porque Dios está empezando a obrar en nuestras vidas. De lo contrario, no vamos a querer en ninguna manera ser estorbados. Entonces, yo creo que hay esperanza en que sí, hemos nacido de nuevo, pero que es una realidad que como creyentes vamos a luchar no solo con el pecado de la lujuria, sino con todas las expresiones y manifestaciones del pecado, que como dice Santiago 3, lo que quieren usar nuestro cuerpo es para explotar esas manifestaciones. Y el ejemplo de Santiago es con la lengua, ¿recuerdan? Entonces dice que se usa la lengua pues para destrozar al otro. Pudiésemos estar con ese problema, pero que hemos nacido de nuevo, yo creo que sí tenemos esa, dice la Escritura, que el Espíritu Santo testifica en nuestro interior que somos hijos de Dios. Sí, para la persona que hace la pregunta, nacer de nuevo es ya no tener luchas frente al pecado, es porque se entiende mal qué es el nacer de nuevo. Y el problema es ese, lo que yo identifico. Las personas que han nacido de nuevo son las que experimentan, como señaló el pastor Sebastián, esa lucha. Antes no, antes íbamos arrastrados por esa corriente. Ahora la lucha es porque estamos yendo en sentido contrario. Entonces sentimos la fuerza de esos pecados. Entonces creo que ya estar conscientes de que ese es un pecado y que está mal delante de Dios significa que el Señor que ha puesto su Espíritu en nosotros nos está, el Espíritu nos da la conciencia de que eso es pecado. Antes no, eso era una forma de divertirnos. Es más, ¿sabían ustedes que todo esto que tiene que ver con pornografía lo llaman entretenimiento? Entretenimiento de adultos. ¿Sí? ¿Y cómo que entretenimiento? Eso no puede ser, pero así lo llaman. Entonces, la Biblia le llama pecado, ¿no? Pero si usted ha nacido de nuevo, creo que va a experimentar esa lucha, no solo con los pecados sexuales, con el resto de situaciones que se pueden dar en la vida de un cristiano, ¿no? Ok, continuamos. Este es muy semejante a esta anterior, pero pregunta: he caído muchas veces en la pornografía y en la fornicación con mi novia. Puede ser que no haya nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, ¿qué puedo hacer? Bueno, sí, es similar a la otra. Los pecados, bueno, yo lo interpreto de la pregunta, es el varón que está preguntando dice que ha caído con su novia, que ha venido cometiendo pecados sexuales y no sabe si ha nacido de nuevo. Vuelvo a reiterar, nacer de nuevo no significa que ya no sienta deseo de pecar. Aún el pecado todavía reside ahí, está presente. Lo que pasa es que al nacer de nuevo, ya usted ahora tiene a alguien que es el Señor de su vida y ese es Cristo. Y el pecado ya no debe señorear en nosotros. Se requiere entonces reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios y vivir para hacer lo que Él quiere. Él nos ha dado el poder para que eso sea una realidad, es el poder de su Espíritu Santo. Tenemos que llevar una vida en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu es una vida sumergida en la palabra, sumergida en el Señor. Pero hay veces podríamos pensar que como que no nos sumergimos de a mucho como para no ser tan fanáticos, como tan, ¿verdad? Sino que andamos a medias. Ese es un problema ahí. Pero yo sí creo que si no ha nacido de nuevo,
Solo el Señor puede hacerle nacer de nuevo y usted no puede hacer nada. ¿Ya? Solo Cristo puede redimirlo y darle vida, ¿no? Esto no se trata de que yo quiero nacer de nuevo, no. Los que son hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados, no por voluntad de carne ni de varón, no es de la sangre de los hombres, sino de Dios, de su buena voluntad, ¿no? Entonces creo que si usted está buscando del Señor, la carne no le invita a hacerlo, es porque algo está pasando en su vida. El pecado, forma general, todos los pecados, forma específicamente los sexuales, cuando se ven en la práctica del hombre, cuando salen a la luz, pregunto, ¿estaban en la persona por ser pecadoras desde su nacimiento? Cuando se ven en la práctica los pecados, que es lo que puedo entender por la pregunta, cuando se ven en la práctica del hombre, cuando salen a la luz, pregunto, ¿estaba en la persona por ser pecadora desde su nacimiento? Sí, yo creo que aquí hay una verdad que debemos recordar y es que nosotros no somos pecadores porque cometemos pecados, sino cometemos pecado porque somos pecadores. Entonces nacemos siendo pecadores. Esa es la verdad que la Biblia revela. Nacemos siendo pecadores. Claro, alguien podría decir, ¿por qué acusar a un niño pequeño, por ejemplo, de, no sé, podríamos decirle, no es todavía un, no sé, o no es un violador, o no es algo así? Claro, no está ejecutando esos pecados, pero es que eso no es lo que lo hace pecador. Lo que nos hace pecadores es que quedamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura, desde un representante nuestro llamado Adán, y toda la raza humana quedó en estado o en naturaleza de pecado. Lo que pasa es que en la niñez no desarrollamos todos los vertientes o potenciales de pecado, pero la naturaleza de pecado está ahí. Y de hecho desde niños ya hay expresiones también de pecado, ¿no? En la niñez. De hecho es interesante alguna vez escuchar a un pediatra diciéndole a una mamá, usted tiene que hablarle a su niño, pues para los que dicen que es un saco de células y que no es una persona, el pediatra le decía a la mamá, usted tiene que hablarle a su niño porque la queja de la mamá era que el niño en el vientre se acomodaba para un lado y no la dejaba dormir. Y el mismo pediatra le decía, corríjale. Y yo, interesante, y este no es cristiano, ni teólogo, ni nada de eso, pero ya el niño está mostrando unos aspectos de rebeldía que se van a potencializar obviamente cuando... Pero el tema no es de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y hacemos pecado porque somos pecadores. Sí, Señor. Disculpa, continúa aquí atrás y no la leí. Pero se me deja. Y la pregunta es la siguiente, porque me resuelve a mí o me genera más preguntas. Y es el tema de todos los pecados en general, pero de forma específica los que hoy se tratan, la lujuria y la fornicación. Nosotros venimos con ellos desde nuestro nacimiento. Pongo como ejemplo, David dice en los Salmos que él nació en pecado. Entonces pudiera yo decir, yo nací con eso, o simplemente nacieron en un momento determinado en el cual yo abandoné la vida espiritual o las disciplinas espirituales y por eso ellos salen a la luz. Pregunta específica, es que yo soy un poco enredado. ¿Vengo con ellos o ellos nacen en algún momento? No sé si quieres. No, está buena la pregunta. Creo que hablemos de pecado y no de pecados. Sí. Nacemos pecadores. El bebé que nace, no sabemos si va a ser un ladrón, un borracho, un fornicario, un adúltero, pero tenemos la plena seguridad que va a manifestar alguna característica pecaminosa en su vida. ¿Qué pasa? El entorno juega un papel importante. ¿Por qué razón? Porque él es pecador, el pecado está en él. Lo único que va a aprender es las maneras de expresar el pecado. Entonces, si se cría en un hogar de borrachos, pues va a aprender la manera de expresar su pecaminosidad ahí. Lo que ustedes han escuchado, alcancé a escuchar un poco lo del pastor Sebastián y le presento excusas porque tuve que salir a cuidar los carros, su carro, hermano.
y el del hermano, para que el hermano que estaba cuidando el carro pudiera estar aquí también escuchando. Pero al niño se le está induciendo, él es pecador, pero estos pecados sexuales están llegando muy temprano y le están enseñando a cómo expresar esa pecaminosidad. ¿Qué vamos a tener en el futuro? Una problemática muy grande en ese aspecto. Es el pecado, solo aprende a cómo expresarlo dependiendo del contexto, del entorno en el que él se mueve. Voy a decirlo de esta manera, trátenme de entender. Uno no nace adúltero o fornicario, uno se vuelve en el camino en el trayecto de la vida. Es que nace, porque esa es una buena discusión también, ¿no? Hay personas que dicen es que nací así. No, nació pecador. Las experiencias determinarán qué clase de pecado va a manifestar. O sea, claro, otros dirán, entonces nació ladrón. No, nació pecador. Claro, es que no podemos llegar porque no es genética, o sea, el pecado no es genética. No es genético. Para decir que tiene una propensión genética a ser adúltero, por ejemplo. Porque yo escuché en algún momento, es que mi papá era promiscuo y yo no puedo frenar esta situación. Entonces, no, el tema no es genético, sino es una naturaleza pecaminosa, pero cuando uno se refiere a naturaleza no está hablando de biología, sino más bien de un estado. Sí, de una propensión en la que nace el ser humano ya apartado de Dios. No sé si respondimos. Es la inclinación del hombre a pecar y en la medida en que se va desenvolviendo en su entorno, él va descubriendo cómo manifestar ese pecado y aprende las maneras de pecar. Pues de ahí nacen más preguntas, pero sí, será otra charla. No, oración, lo que quería era por lo menos enfatizar lo que mi hermano quiere preguntar, porque como nuestro pastor lo dijo, el entorno es como el campo donde se va a cultivar la manifestación. Nosotros no nacemos con la predisposición de que nos vamos a convertir en homicida, adúltero, fornicario, pedófilo, etc. Sino es el entorno donde esa persona se va a criar y donde se va a desenvolver, que va a desarrollar esa pecaminosidad. Es como yo lo entiendo. Porque recuerden que nosotros tenemos a la naturaleza adámica, ¿verdad? En un estado. El niño no la manifiesta porque no sabe cómo desarrollarla. Pero a medida que su entorno, con las redes, literatura, tantas cosas que puede tener acceso hoy en día, entonces donde el niño va a empezar a desarrollar esa tendencia, y eso es peligroso porque puede ser tanto en esa área, como puede ser en la droga, como puede ser en el robo, como muchas cosas. Entonces, por eso es que la Biblia es muy claramente que nosotros tenemos que estar muy pendientes de nuestros hijos para evitar de que esas influencias vayan a manifestarse y a desarrollarse dentro de la vida de los niños. O sea, no es que nacemos con esa tendencia, desarrollamos esa tendencia. Hay que cuidarnos de una propuesta que existe desde el siglo XVIII por Jean-Jacques Rousseau, que decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No estamos diciendo eso. Nace pecador y aprende en sus relaciones sociales a cómo expresar ese pecado. ¿Sí? La última pregunta. Perdón, ¿puedo decir algo más ahí? Es que es interesante la pregunta porque creo que también el pecado tiene como en esas dos etapas, según la Biblia lo presenta, y lo puedo entender en Santiago, es los deseos y la manifestación de los deseos. O sea, el pecado es un deseo. Dios nos hizo con deseos, de hecho nos hizo para desear. O sea, deseamos y anhelamos cosas, pero nosotros por el pecado convertimos el deseo en lujuria, el deseo en codicia, el deseo en avaricia, ¿sí? Entonces hay un deseo, porque es interesante cuando el Señor dice, puede que en el acto mismo no estés adulterando, pero si ya en el corazón deseaste, ya hay adulterio, ya eres un adúltero. Entonces hay una cuestión con los deseos. Entonces el niño tiene esos deseos,
pero los va a ir manifestando en la medida pues, que crece. Todos los vamos a ir manifestando. Claro, hay unos agentes externos que pueden marcar algunos asuntos más, pero yo creo que es un asunto del corazón. O sea, el problema es un asunto interno que en algún momento se va a manifestar. Yo recuerdo ahora el ejemplo de un señor que se mencionó, yo en una de las clases de ESI creo que hubo esa discusión, estaba hablando de Romanos 6, si no estoy mal, que decía, ese señor un buen señor, entre comillas, un buen señor, trabajador, honesto, era un señor que conducía un colectivo. Y estoy hablando de un caso real. Y en la autopista tuvo un pequeño choque con un señor de un camión. Y cuando ellos se bajaron, el uno discutió con el otro y el buen señor él le dio un ataque de ira, tomó su cruceta y le pegó en la sien al otro y lo mató. Entonces, el buen señor en ese momento ya se convirtió en un asesino. Y a mí me pareció interesante, yo no sé si esa vez fue, creo que aquí está Rubén, que algún momento sabía algo de derecho, donde se dice que potencialmente todo ser humano es un asesino. ¿Sí? O en potencia, puedo estar diciendo algo equivocado, pero el caso es como tener el escenario para manifestar esa situación. O sea que podríamos decir como que llevamos un asesino adentro y lo manifestamos como, aún a veces cuando castigamos a nuestros hijos con ira, ya estamos manifestando eso. Entonces me parece interesante porque no es que tenga una línea de tendencia asesina, o sea, cualquier persona se puede convertir, nos podríamos convertir en un asesino. No sé si Rubén creo que está levantando la mano, ¿quiere mencionar algo? ¿No? De un pastor además. Bueno. Ok. Ok. Gracias, Rubén. Bueno, por tema de tiempo vamos a responder 2 preguntas, la que tengo acá y el hermano que por allá alzó la mano, sí. La parte hormonal en el hombre, y nosotros por causa de nuestra testosterona estamos más conducidos hacia esos pecados sexuales. Por ejemplo, en la mujer puede que hayan esos casos, pero no son, o sea, muchos casos, o sea, específicamente estamos para hombres, entendiendo que nuestras hormonas, o sea, la naturaleza, la que Dios nos creó, las hormonas que Dios puso en nosotros nos inclinan más de pronto a estos temas hacia la lujuria, hacia la pornografía, hacia esta parte sexual y estos pecados. Sí. Tiene que ver, porque obviamente la testosterona es la hormona del deseo sexual. Pero la testosterona también nos ayuda mucho, por ejemplo, para trabajos forzados, o sea, Dios nos hizo así. Creo que el problema es que a veces descansamos mucho, ¿sí? O dejamos de practicar un deporte, por ejemplo, que nos ayude. La testosterona nos puede ayudar mucho en esos campos. No podemos culpar a la testosterona. Somos víctimas de la... Porque igual como la testosterona, hay otras hormonas en nuestro cuerpo que cumplen ciertas funciones. Y está bien que nosotros sintamos deseo sexual. Pero no nos puede controlar a nosotros el deseo sexual. Nosotros debemos controlar los deseos sexuales. Que los hombres pecamos más que las mujeres, no es verdad. Lo que pasa es que hay diferentes formas de pecar. Por ejemplo, un hombre ve a una mujer y la codicia sexualmente. Una mujer ve a un hombre y tal vez no le va a codiciar sexualmente. Le va a codiciar emocionalmente. El adulterio de ella es más emocional. El adulterio nuestro es más sexual, pero comete adulterio. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, pecamos igual. Perdón, la otra situación es cuando, yo pienso que aquí sí había un problema en decir nosotros mismos, muchas veces de la enseñanza, como que nos victimizamos como hombres. O sea, como que el pecado sexual es el pecado nuestro. Pero cuando la mujer se viste en la mañana y se pone una ropa ceñida, sabiendo que va a ser codiciada, también hay un deseo sexual ahí. Porque ella está actuando como queriendo ser codiciada, lo que implica que también hay pecado sexual en el asunto. Entonces no es exclusivo de los hombres. Ahora, hoy creo que se ha evidenciado que yo estuve leyendo en el libro, da unas estadísticas altísimas de la cantidad de mujeres que hay hoy involucradas en pornografía, porque creíamos que era un pecado exclusivo de nosotros, y no es cierto.
Creo que hay que, de hecho, yo lo mencioné, como varones de la casa, esposos, como padres, tenemos que estar muy atentos, no creyendo que de pronto ellas no pueden ser afectadas ahí y pueden estar también luchando con esto. ¿Sí? Para añadir un poquito, la pornografía, en el caso, espero me interpreten bien, de las mujeres, es más las novelas. Sí. No sé si me hago entender, porque ellas idealizan, Sí, al hombre. pero obviamente lo que dice el pastor es verdad. Hoy las estadísticas están mostrando que las mujeres, sobre todo las jovencitas, están incurriendo en los pecados de la pornografía como los hombres, ¿no? Eso está cada día subiendo más y más. Bueno, vamos con una pregunta con el hermano Andrés. Empezamos tímido, pero y el hermano Rubén y la tercera por el tema del tiempo, ¿verdad? Mi hermano John, sí, por el tema del tiempo, el hermano Andrés y el hermano Rubén y la que tenemos por acá para que el hermano no quede con el interrogante el que está por acá. Hay una pareja, una mujer es cristiana o el hombre es cristiano, pero su pareja no lo es. Pero si esa mujer o ese hombre, si la mujer o el hombre son cristianos, digamos, es una pareja de uno que es cristiano y el otro no. Esa mujer tiene lujuria o ese hombre tiene lujuria y el cristiano acepta esa conducta, está pecando junto con él. O sea, yo soy el cristiano, no, pongamos al revés. Mi esposa es cristiana y yo no. Y yo estoy fornicando, estoy adulterando, estoy haciendo toda clase de cosas. Y mi esposa dice, no, pues yo voy a aceptar que mi esposo haga esto. ¿Ella estaría pecando aceptándome todas esas cosas? Y cualquiera me diría, pero es que usted puede ser santificado porque ella es cristiana y usted es incrédulo. Entonces, no lo sé. Sí, claro. O sea, el marco moral no lo determina el esposo incrédulo. El marco moral lo determina el Señor. ¿Y a quién debe someterse ella? Al Señor. Él como inconverso quizá le haga, como decía el pastor ahora, la invite a un trío. No sé si los Pancho o los... Pero bueno, la invite a algún trío. De boleros. Entonces, ¿debe aceptar ella porque es la esposa? Antes que ser la esposa de él, ella es una hija de Dios y se debe al Señor. Amén. Hermano Rubén. Hacia el micrófono. No solamente no debe aceptar, esta mujer tiene toda la libertad de divorciarse de la porque la está llevando una inmoralidad sexual. Claro que hablar de divorcio es otro tema. Pero es así. Lo que quería añadir con respecto al equilibrio que debe haber en la exposición de la palabra de Dios es porque quizá la mayoría de predicadores que yo he escuchado, cuando hablan de estos temas, se cargan al varón. ¿Sí? Es lo que señala el pastor Sebastián y lo que en el último señala el pastor Luis de el aumento de mujeres que hay en pornografía. ¿Sí? Y es porque quizás hay una responsabilidad también a disponer. Entiendo que hoy hay muchos ejemplos para parejas. Para mujeres. Para mujeres. Para mujeres. Sí. Ahí en parejas habrá que ver el equilibrio, porque casi siempre, no sé si es por una necesidad de congraciarse con las manos, pero siempre hay una exposición más cargada. Siempre manifestamos. La mujer y el varón somos iguales pecadores. Claro, las áreas son diferentes, las expresiones del pecado son diferentes, sobre todo lo hacemos muertos. Sí, eso queda para señalar eso con precisión y con fuerza, para que vayamos cuidando. Gracias, hermano. Gracias, hermano. La última pregunta. ¿Qué consejo entrega a los líderes y pastores para ayudar? ¿Qué consejo entrega los líderes y pastores para ayudar a hermanos con problemas de pornografía y qué proceso seguir? Para llevarlas a nuestras congregaciones. Sabemos que hay un alto porcentaje en la iglesia de problemas sexuales, como dice el pastor Rubén, hombres y mujeres. ¿Qué consejos ustedes nos entregan, pastores, para nosotros trabajar con esos temas? ¿Cómo aconsejar, cómo discipular, cómo enseñar
cómo llevar estos casos, porque algunas veces la inexperiencia, y lo hablo en mi caso personal, pues necesito aprender cómo hacerlo, como yo quisiera llevarme de cómo guiar un proceso, cuál es mi parte, cómo ayudar, cómo ser ayudado también por otros, cómo se hace. Bueno, yo soy un partidario total de que este es un tema que hay que ser muy intencional. Hay que ser intencional desde la predicación y, como acaba de mencionar el pastor Rubén, sentando los equilibrios justos que la Biblia misma hace. Segundo, creando este tipo de espacios que generen no solo la predicación, sino las preguntas y las aplicaciones propias. Tercero, creo que esto hace parte de lo que es la vida de discipulado de la iglesia. Porque nosotros a veces pensamos que discipular es como dar una cartilla y ya, pero esto hace parte de un discipulado o lo que llamaríamos un mentoreo, donde desde las dos partes yo creo que debe haber un proceso continuo de acompañamiento. O sea, del que esté sufriendo y luchando, que el Espíritu Santo le lleve a confesar en arrepentimiento para que exprese que necesita ayuda, pero donde con quien él habló y depositó su confianza se atreva a cargar esa cruz y apoyarle, porque es que es ahí donde no queremos trabajar. Entonces la más fácil es, Pastor Luis, este hermano está teniendo problema con la pornografía y uno se hace a un lado, pero bueno, y si el Señor me quiere usar a mí para acompañar a este hermano, y acompañar me refiero, es que esto puede durar años. Porque si hay algo que yo he construido, por ejemplo, secretamente con la pornografía desde mi adolescencia, y pretendo que con una consejería de 1 hora ya quede libre, lo más seguro es que usted al otro día está otra vez pecando y con el problema. Entonces esto requiere, y el que acompaña, el que mentorea, debería hacerse a la idea que esto va a ser un viaje como de aquí a la costa en carro, que se demora. Y hay que acompañar, y hay que orar, y hay que tener paciencia, y bueno, creo que es un proceso de mentoreo continuo, obviamente confiando en la palabra de Dios, pero estás diciendo como algo muy aplicativo, ¿no? Muy práctico, donde podamos constantemente tener un mentoreo, porque yo creo que hay algo aquí que sí es claro, mis hermanos, es que solos no podemos. Esa es una mentira que tenemos que bajarla del trono también. Esa mentira, yo sé que yo puedo solo, hermano, ahí te vas a quedar luchando solo, perdiendo el gozo del Señor. No estoy diciendo que la salvación, pero probablemente sí del gozo de disfrutar de muchas cosas del Señor, porque quedamos esclavos a ese, y la Biblia dice que el que es vencido por ese pecado es esclavo de ese pecado. Entonces, el acompañamiento, el discipulado en la iglesia es clave en ese sentido relacional. No solo voy a enseñar doctrina, hay que atrevernos a meter en estas áreas donde la doctrina, como yo lo mencionaba en la conferencia, tiene que permear toda nuestra vida. Y atrevernos, hermanos, no sé si valga eso, nosotros lo manejamos en algo que se llaman grupos de transparencia, a hacer preguntas difíciles, porque a veces no las queremos hacer. En los grupos de transparencia uno pregunta, hermano, ¿cómo estás? Y uno dice, hermano, ¿cómo estás en el área sexual? No, bien, esta semana me fue difícil el trabajo y no, está un poco difícil, hermano, la pandemia. No estamos hablando de pandemia, estamos hablando, yo recuerdo que alguna vez un pastor se sentó así y me dijo, hola Sebastián, ¿cómo estás? Me llamó y yo estaba en su oficina, yo, hola pastor, y me dice, ¿cómo estás en el tema de la lujuria, hermano? ¿Estás teniendo? Y yo quedé así como, este man, ¿qué? Pero salúdeme y dígame algo, yo soy pastor también, respéteme. Hermano, él quería y se quedó así mirándome y yo le dije, no hermano, claro, yo tengo también tentación, también está en esas luchas, y dijo, quería saber que eres un hombre de carne y hueso. Entonces creo que tenemos que atrevernos a hacer preguntas difíciles y a responderlas con sinceridad. Sí, también añadir que estos son espacios muy importantes como para, primero pedirle a los hombres no le está pasando a usted solo, porque es que hay veces uno cree que es al único al que le está pasando y soy tan perverso que ya no me dan ganas ni ir a la iglesia porque veo al otro hermano que canta con las manos arriba y yo digo, él no tiene ese problema. Mentiras. O sea, tenemos que aceptar que empezamos a mirarnos y a la verdad podemos tener serios problemas en este campo, y la idea es
romper con esa barrera que quizás nosotros mismos hemos levantado, de decir es que me da mucha pena confesar este pecado. No, tenemos que ir ya a hablar con las personas que nos están guiando. Y quiero decir que los pecados sexuales no respetan títulos ministeriales, ni nada por el estilo, ni experiencia en el Evangelio, nada de eso. Esto nos afecta a nosotros, a todos nos afecta. Por eso es bueno sentarnos a hablar de estos temas. Y cuando usted, amado hermano, considere que debe hablar de ese tema, no se avergüence. Sencillamente busca el momento, llame a la persona que usted considere que le puede ayudar. Quizá el otro le diga, ya somos dos, vamos a tratar de ayudarnos, vamos a intentar cómo resolvemos esto, porque como señalaba en la exposición, este es un ídolo que no quiere ceder su lugar. Y entonces tenemos que trabajar, no tanto hablando del tema de la sexualidad, porque si todas las charlas las volvemos de sexualidad, tal vez no vamos por el buen camino. Tiene que ser Cristo el tema principal, y ahí obviamente vamos reconociendo nuestros pecados y vamos ayudándonos mutuamente, de tal forma que usted pueda tener 1, 2 o 3 hermanos de confianza a los que usted pueda llamarle y decirle, hermano, mire, esta semana estoy teniendo este problema, ayúdenme por favor, y que el otro le pueda llamar y decirle, hermano, ¿verdad?, animarlo para que no vaya a incurrir en ese pecado. Necesitamos armar una especie de red donde podamos llamar con confianza al otro y saber que no vamos a ser juzgados como si el otro no tuviese el problema, sino que vamos a tratar de restaurarnos. Creo que necesitamos una pastoral de la sexualidad en los hombres de la iglesia, que hay que comenzarla con los niños de la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque desde ahí se empieza a perder mucho en ese campo. Bueno, ya vamos a terminar, pero por ahí está el hermano Eduardo haciéndome así. Hermanos, quería confirmar, pues, si Pablo en la carta que escribe a los Romanos, todo el capítulo 7, creo que nos está dando, digamos, como que esta discusión como que queda inmersa en ese capítulo, sobre todo desde el versículo 19 hasta el 25. No sé si lo puedo leer. No, muy largo, puedo leerlo todo. Del 19 al 25. Diga el 25. Sí. No sé qué falta. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que no es mío. Así que, queriendo ya hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo solamente sirvo a la ley de Dios, más con la carne y sirvo al pecado. Creo que pues, estos versículos nos están resumiendo la discusión que tuvimos acá y pues lo que decía el pastor, el pecado irá con nosotros hasta el último de nuestros días. Sí, más debe ir menguando en nosotros porque hay un proceso de santificación, pero algo que valga enlazarlo ahí es con Romanos 8:1, que trae esperanza, es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, aunque tengamos luchas con la carne. Pero ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso es que tenemos la esperanza de que este pecado con el cual nosotros luchamos, un día ya no va a estar. Un día va a desaparecer de manera definitiva. O sea, hacia allá caminamos. Al fin y al cabo, la vida no dura mucho aquí. Esforcémonos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y vamos a llegar al día de nuestra muerte aún sabiendo que el pecado todavía
está ahí lastimándonos, pero que cuando resucitemos ya no habrá allí pecado que nos pueda afectar, que seremos perfeccionados en Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar dando gracias a Dios, así que pongámonos sobre nuestros pies y agradecemos al pastor Luis, al pastor Sebastián, también a Omar que estuvo presidiendo. Así que inclinemos nuestro rostro. Señor y Dios, gracias porque tú hoy nos has permitido estar en estas charlas, conferencias, predicaciones acerca de la sexualidad. Recordamos cómo tú eres suficiente en nuestra satisfacción y ayúdanos a encontrar esa satisfacción en esta área, Dios.